Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. No quisiera despertar en otro mundo perdido, y qué triste realidad salir del mundo sin Cristo. No quisiera despertar en un lugar de tinieblas y rodeado de tormentos por haber muerto sin Cristo. Oh Jesús, libra mi alma del infierno. Oh Señor, en tu mano está la llave del infierno y de la muerte, y yo estoy confiando en ti. Es difícil de creer que hay un lugar de tormentos para el hombre que vivió toda una vida sin Cristo. Pero debes comprender que si te dieron la vida, aquel que te dio la vida también puede darte muerte. Oh Jesús, libra mi alma del infierno. Oh Señor, en tu mano está la llave del infierno y de la muerte, y yo estoy confiando en ti, oh Señor. Era un día, hermanos, desde domingo. Gloria a Dios, yo me fui al culto normal, hermanos, y volví todo, hermanos, pero aquella noche ya no pude dormir. Ya no pude dormir, hermanos. Amanecí todo, hermanos, afligida. Todo, hermanos, verdaderamente por las fuerzas se me iba, hermano. Verdaderamente, hermanos. Y así, hermanos, amanecí el día lunes, hermanos, a las 7, hermanos, gloria a Dios, bajé el mercado, dije iba a hacer compras para hacer almuerzo, ¿no? Como todos ustedes, ¿no? Y entonces, hermanos, yo bajé, ya no podía caminar. Hermanos, no sé, mi cuerpo me debilitaba, cada día más me debilitaba. Yo bajé, hermanos, gloria a Dios, a las justas, hermanos, compré, no sé qué encontré más cerca, y volví nuevamente a mi casa. Y entonces allí, hermanos, gloria a Dios, estaba mi hermano. Mi hermano estaba escribiendo en una mesa.
me dice, ¿qué tienes, hermana? Nada le decía, nada. No me dijo, tú estás enferma. Yo no estoy enferma, le dije solamente, no sé, le dije, mi cuerpo empieza a debilitarse, yo no tengo, ya no tengo fuerzas. Ya no podía hablar mucho, hermanos. Y entonces él me dijo, estás demasiado pálida, estás pálida, todo anémica, me dijo. De un momento a otro me dice, ¿qué tienes? Entonces yo le digo, hermano, me siento mal. No me duele nada, pero siento que algo va a salir de adentro. Entonces, hermanos, yo pensaba realmente que Dios me ha dado vida hasta ese día. Dije, Señor, tú me has dado vida hasta hoy día. Y yo sé que hoy día, Señor, desde hoy día yo me hago paso. Yo, hermanos, solita lloraba, decía, Señor, si es que tú quieres, Señor, llevarme, recogerme. Decía, no, me encomendaba hacia Él, Señor, haz tú, Señor, como tú quieras. Y entonces, hermano, mis hijos escucharon eso. Tengo cinco hijos, ellos escucharon. Y entonces, hermano, mi hijito mayor me dice, me abraza, mamita, tú te estás muriendo. Hijito, le digo, yo no me estoy muriendo, solamente me siento muy débil. Entonces me dice, mamá, me dice, tus ojos están muy hundidas, estás todo pálida. Y entonces, hermanos, mi hermano todavía sonriendo me dice, hermana, me dice, no vaya a ser que pase algo contigo, me dijo, porque mi hermano también tiene aquella experiencia que Dios también que la vida había mostrado. Gloria a Dios. Entonces él ya sabía, hermanos, cómo es. Él me dijo, hermanita, Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Confía hacia Él, me dijo. Y tú no te vas a morir, me dijo así. Me daba ánimos. Pero, hermanos, yo ya sentí, hermanos, la muerte en mí. Y entonces, hermanos, gloria a Dios, así viene una hermanita donde nosotros congregamos, como mi esposo es pastor también, hermanos, gloria a Dios. Y viene una hermanita, dice, hermana, me dice, ¿qué tienes? ¿Estás mal? Sí, hermana, le digo, no sé qué tengo. Yo le digo, llévame al hospital, yo ya no aguanto más. Entonces ella me dice, baja, hermanita, hacia abajo, voy a estar por la moto para irnos. Y entonces, hermanos, gloria a Dios, yo bajé a ganar 50 céntimos para avisar a mi esposo. Con él se fue a trabajar para avisar a él que yo me fui al hospital. Y entonces, hermanos, al bajar abajo, hermanos, para mí era realmente pues una sorpresa grande. Cuando yo bajé, hermanos, gloria a Dios, mi esposo lo encuentro allí expirándome. Y más también hermanos allí reunidos. Yo dije, ¿qué tan rápido supieron que estoy mal? Decía yo cuando bajé. Y entonces, hermanos, yo les digo, ya llévenme. Entonces ellos hermanos dijeron, vamos a orar primeramente para llevarme al hospital. Entonces, hermanos, yo ya no aguantaba, ya no podía soportar, hermanos, ni sentado, ni echado, ni parado. Ya no podía, hermanos, ya sabía de mi hermano espíritu. Ya no podía, hermanos, yo sentía la muerte cerca de mí. Ese hermano, verdaderamente, hermanos, la muerte, hermanos, aleluya, estaba al lado mío. Y entonces, hermanos, él me dice, vamos a orar. Pero